Yeah, 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 ooh, yeah, yeah, yeah. 22 de noviembre de 1963. El asesinato de Kennedy. Breve relato de los hechos. El 22 de noviembre de 1963 a las 12:30 minutos exactamente el 35 presidente de los Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy, caía asesinado en la Plaza Dilley de Dallas, Texas. Kennedy había viajado a Dallas como escala de su gira electoral para las presidenciales de 1964 y la idea de realizar un viaje en limusina descapotable a través de una ciudad tan hostil como era Dallas, en un país donde cualquiera puede comprar un arma, no parece la mejor idea para proteger a un presidente. Pero así fue. Hay que decir que Dallas en 1963 era un bastión republicano con una gran influencia de los sectores de extrema derecha. Se daban cita en la ciudad asociaciones extremistas como la John Birch Society o los Minutemen, así como otros grupos de presión. En los días anteriores a la visita habían sido repartidos por la ciudad más de 5,000 carteles con la foto de Kennedy, de frente y de lado, como los fugitivos, con la inscripción "Se busca por traidor". Para la extrema derecha, Kennedy estaba vendiendo el país a los comunistas y a los negros. El mismo día del atentado, sin ir más lejos, estos grupos, que habían caldeado el ambiente, compraron una hoja entera de publicidad en el diario derechista de la ciudad, el Dallas News, en la que se criticaba duramente al presidente. Tal era el clima de tensión que el jefe de policía de la ciudad, Jesse Curry, apareció en televisión la misma mañana del 22 de noviembre para hacer un llamamiento al civismo. También hacía poco tiempo que el representante norteamericano en la ONU, Adlai Stevenson, había sido agredido en Dallas por grupos de ultraderecha en el Día de las Naciones Unidas, porque acusaban al gobierno de Estados Unidos de haberse vendido a la ONU, instrumento de los comunistas. Volviendo al día del atentado, la comitiva no debía pasar debajo del depósito de libros desde donde supuestamente disparó Oswald contra el presidente, sino que debía continuar por la calle Main hacia el puente del Pontchartrain, ver dibujo. La ruta de la comitiva, empero, fue modificada la noche anterior y no queda claro quién tuvo la máxima responsabilidad en esto, si el Secret Service, Protección Presidencial o el alcalde de Dallas, Earl Cabell, que era hermano del ex vicedirector de la CIA James Cabell, cesado por Kennedy tras el fracaso de Bahía Cochinos. Este dato es importante porque los diarios de Dallas, en su edición matinal, señalaban la dirección inicial del cortejo y no la modificada, lo que indica la nocturnidad y la sospechosa actitud con la que se había cambiado la ruta. ¿Es esto una casualidad? Parece extraño que el Secret Service, SS, encargado de la protección presidencial, así como el FBI y la policía de Dallas, pasaran por alto las más elementales medidas de seguridad que incluían un viaje en un vehículo totalmente descubierto, un cambio temerario de ruta, la inexistencia, según declara el SS en la Comisión Warren, de agentes en toda la Plaza Dilley, la no vigilancia sobre numerosas ventanas abiertas durante todo el trayecto. Los propios manuales del servicio secreto concernientes a la protección presidencial en los itinerarios indicaban el peligro de pasear al presidente en un vehículo descapotado por una ciudad tan hostil. En caso de haberse realizado, como se hizo, deberían haber habido decenas y hasta cientos de agentes de seguridad y del servicio secreto apostados en los puntos estratégicos del cortejo, como sucedía en todos los viajes presidenciales. Es inaudito que no hubiera ni un solo agente en toda la plaza y que el vehículo realizara aquellos giros tan raros, de Main Street a Houston y de Houston a ILM, cuando podía haber hecho ese trayecto en línea recta solo por Main. Estos giros, que no estaban previstos en el plan inicial, provocaron el descenso de la velocidad de la limusina, por tanto, convirtieron al presidente en un blanco fácil. Los manuales y prácticas del SS indicaban que cualquier curva o giro que hiciera la caravana presidencial en cualquier ruta debía ser inspeccionada y asegurada por la presencia de agentes. A todo esto hay que unir un factor importante. Según la Comisión Warren, Oswald, un comunista convencido,
procastrista, ex desertor en la URSS, había sido el único asesino, disparando 3 tiros contra el presidente desde el 6º piso del almacén de libros. Pero, si así fue, ¿cómo puede ser que la CIA, el FBI, el SS y la policía de Dallas permitieran que la comitiva pasara a 12 km/h sin protección debajo de la ventana del mayor comunista de Dallas? ¿Cómo puede el FBI reconocer ante la Comisión Warren que Oswald no había sido sometido a vigilancia antes y durante el viaje presidencial? Porque Jesse Curry, jefe de la policía de Dallas, aparece en televisión pocas horas después del atentado diciendo que tiene constancia de que el FBI tenía controlado a Oswald y minutos después se desdice públicamente. En plena Guerra Fría, se podían contar con los dedos de una mano los desertores norteamericanos emigrados a la URSS y después retornados a Estados Unidos. Menos todavía los que después llevaron una actividad política supuestamente procastrista en Nueva Orleans. Y se entiende mucho menos que toda la comunidad de inteligencia norteamericana no vigilara a Oswald. Pero esa es la clave de todo el asunto, el elemento que contradice los argumentos de la Comisión Warren. C.W. Oswald, como veremos después, no fue jamás un comunista. Pocos segundos después del atentado, decenas de testigos en la Plaza Dilley corrieron hacia el montículo de hierba donde habían oído disparos. La policía de Dallas realizó varias detenciones de vagabundos sospechosos, pero lo curioso del caso es que ninguno de ellos ingresó en comisaría para una simple identificación. Acababa de ser asesinado el presidente y esos sospechosos desaparecieron. No fueron identificados ni interrogados. Pero, ¿cómo sabemos de estas detenciones? Por varios fotógrafos de Dallas que tomaron instantáneas de esos sospechosos y nunca fueron publicadas. Tampoco la CW hizo nada con ellas, ni se preocupó por identificar a los detenidos. Ver fotos. El presidente ingresó cadáver en el Hospital Parkland Memorial de Dallas pocos minutos después del atentado inmediatamente el vicepresidente Johnson ordenó que la limusina, manchada de sangre y llena de pruebas, fuera limpiada por los agentes del SS en el aparcamiento de ambulancias del hospital. Ver foto. Resulta desconcertante que la máxima preocupación de Johnson 10 minutos después del asesinato de Kennedy fuese limpiar el coche, no solo por lo absurdo de la premura, sino también por lo escandaloso de eliminación de pruebas que podían ayudar a esclarecer el caso. Los médicos de Dallas que examinaron el cuerpo determinaron que la bala que Kennedy había recibido en el cuello era una bala entrante, realizada de frente y que, por tanto, más tarde entraría en contradicción con la teoría oficial de la CW. Legalmente, según la Constitución y las leyes del estado de Texas, la autopsia debía haber sido realizada en Dallas, pero de repente estalló una discusión entre los médicos del Parkland y el SS sobre la custodia del cuerpo. Entre empujones, en medio de una sonada pelea, los hombres del Secret Service tomaron el cadáver por la fuerza y lo embarcaron en el Air Force One, avión presidencial, rumbo a Washington, para realizar allá la autopsia oficial. Cabe recordar que en el trayecto se produjo la toma de posesión al nuevo presidente Lyndon Baines Johnson y fue en ese momento, durante 20 minutos, el único instante en el que Jacqueline Kennedy se separó del cuerpo de su marido. Esto será relevante, como veremos más tarde. Plano del itinerario real de la caravana presidencial 22 de noviembre del 63. La autopsia oficial se efectuó en el Hospital Naval de Bethesda, cerca de Washington. Los 3 patólogos que realizaron la autopsia, dirigida por James Jones, eran cirujanos militares sin experiencia en heridas de arma. Veremos. Agentes del Secret Service limpiando la limusina en el parking de ambulancias del hospital de Dallas. Tan solo han transcurrido escasos minutos del atentado y ya se están alterando y borrando las pruebas. Como el resultado de la autopsia en Bethesda contradice y altera las declaraciones de los médicos de Dallas, los primeros en examinar las heridas. Pero volvamos a Dallas. Pocos minutos después del atentado, a eso de las 12:41 la policía de Dallas transmite a sus agentes una descripción de un sospechoso, que podría haber sido el autor de los disparos. Se trata de un hombre joven, de unos 30 años, 1,80 de altura y pelo moreno liso. Según la CW, esta descripción concuerda con Oswald y fue alertada a la policía porque era el único empleado que faltaba del depósito de libros. Esto es falso porque faltaban realmente más, pero es igual.
Oswald hacía tiempo que había sido señalado como cabeza de turco por una mano oscura y todos los elementos empezaban a concatenarse en su contra. A las 12:45 Oswald llegó al apartamento que tenía alquilado a Arlene Roberts, quien declaró en la CW que mientras Oswald se cambiaba de camisa vio un coche de policía llamar 2 veces, con el claxon, como una señal, mientras esperaba en la puerta de la casa. Oswald abandonó la casa y unos 2 minutos después, a 1,5 kilómetros de allí, se produjo el asesinato del policía de Dallas, Tippit, que según la CW había sido obra de Oswald. Según la CW, Tippit, alertado por la descripción del sospechoso dada por radio, se topó con Oswald y le pidió que se identificara. Oswald accedió, pero mientras Tippit bajaba del coche, Oswald efectuó 4 disparos contra él, asesinándolo al instante. Hay, pero, varios elementos que cuestionan todo esto, pero lo veremos más tarde. Lo cierto es que Oswald, asesino o no de Tippit, continuó caminando hasta un cine donde entró sin pagar la entrada, pese a que tenía más dinero en el bolsillo de lo que valía la entrada. Un zapatero del lugar, alertado por la extraña apariencia de Oswald y por el hecho de que éste hubiera entrado sin pagar, llama a la policía de Dallas y en poco menos de 2 minutos aparecen 12 coches patrulla. En la calle ya hay gente jaleando contra el asesino, cuando todavía no ha sido acusado de nada. Se le detiene, pues, sin acusación y se le lleva a la comisaría central de Dallas. A las 4 horas, cuando se le está interrogando todavía, los medios de comunicación ya empiezan a culparle del asesinato y sacan a relucir su pasado comunista y procastrista. La teoría del loco comunista solitario había comenzado. 12 horas después de su detención acaba el interrogatorio. Oswald no ha contado con un abogado y los agentes de la policía de Dallas y del FBI que han realizado el interrogatorio no han tomado nota de las declaraciones. Esto es espectacularmente escandaloso, y más en un país como Estados Unidos donde los casos judiciales son tan estrictos en este aspecto, puesto que cualquier declaración de un acusado, y más el del supuesto asesino del presidente, no tiene validez si no se acompaña por un abogado y una declaración firmada. ¿Cómo se les pudo escapar algo tan importante? ¿Con qué elementos pretendían inculpar a Oswald del asesinato de Kennedy si habían cumplido tamaña ilegalidad? Muy fácil, Oswald debía callar para siempre. Sabía demasiado y una declaración del cabeza de turco resultaría insuperable para esta trama. 48 horas después de su detención, el domingo, Oswald fue trasladado a la prisión de Dallas para una mayor protección, puesto que habían habido amenazas de muerte contra él. Mientras era escoltado por la policía de Dallas, un hombre sale de la multitud de periodistas e impunemente asesina a Oswald ante los ojos de todo el mundo. Con la muerte de Oswald se cierra la boca el mayor implicado y desaparece en gran medida la posibilidad de aclarar el caso. ¿Quién era Jack Ruby, el asesino de Oswald? Luego lo veremos. Yeah, yeah, yeah.